Bien, las disculpas del caso, estamos iniciando lo que es la tutoría 1, ¿verdad? De la evaluación de los aprendizajes. Eh, Hablamos un poco de la agenda para este día. Tenemos ahí para la tutoría 1, pues el saludo, la presentación de la agenda. Vamos a ver resolver algunas dudas académicas al final, ¿verdad? También vamos a trabajar, a intentar explicarles, ¿verdad? Los temas de la evaluación educativa, las generalidades históricas de la evaluación, los cambios generacionales de la evaluación de los aprendizajes y los propósitos de la evaluación. Para al final de cada uno de estos temas se presentan las preguntas generadoras. Estas preguntas generadoras eh, ustedes van a tener que responderlas, ¿verdad? Al final van a tener que responderlas y presentarlas. Recuerden que ese es un 10% del trabajo que ustedes van a hacer. Bien, bienvenida Elizabeth. Continuamos con la presentación de la tutoría. Si en algún momento ustedes tienen una duda en el transcurso de la presentación, pues pueden preguntar, ¿verdad? Pueden interrumpir la presentación y preguntar la duda que ustedes tengan. Ajá, muy bien. Está bien, mucho gusto igualmente, ¿verdad? Es una plataforma o es una aplicación nueva, ¿verdad? Por lo menos para mí no la había usado antes, pero está bastante amigable, ¿verdad? No es tan complicada de usar. Sí, vamos a probar. Eh, la presentación, si pueden verla, ¿verdad? Están viendo la presentación en sus pantallas, porque realmente eso no puedo verlo yo. Ah, bueno, qué bueno, porque yo no puedo ver si ustedes, o sea, si se ve la presentación. Bueno, igual, ¿verdad? Cualquier duda que tengan podemos ir resolviéndola. Vamos a continuar con la presentación. Eh, bueno, la evaluación. La evaluación se relaciona con examen, ¿verdad? La mayoría cuando escuchamos decir evaluación, pues a la mente se nos viene, lo primero que se nos viene a la mente es examen, ¿verdad? Eh, que bien, es lo mismo examinar, ¿verdad? Mirar atentamente, que una prueba, calificar, ¿verdad? Cuando viene, nos dicen hay que evaluar, entonces ya inmediatamente decimos tenemos que calificar, tenemos que asignar una nota, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con lo que es evaluación. Bien, yo también los estoy escuchando ahí, estoy viendo el chat. Igual, ¿verdad? Si quieren utilizar el micrófono, yo pienso que con esta aplicación no hay ningún problema. Bien, ¿qué es evaluación? Ya después de haberles presentado esas preguntas, esas ideas relacionadas con evaluación, ¿qué entienden ustedes por evaluación? Según lo que han leído o de acuerdo a su propio concepto.
¿Qué entiende por evaluación? Medir, muy bien, medir el aprendizaje. Bien, eso nos puede servir, ¿verdad? Una evaluación nos sirve para medir el aprendizaje. Más adelante vamos a ver la diferencia, ¿verdad? Entre medir y evaluar. Verificar también, ¿verdad? El nivel. Muy bien, Patricia. No sé si le gusta que le diga Patricia o Angélica. Bueno, la evaluación, pues según la historia, etimológicamente, ¿verdad? Dice que se refiere al acto de señalar el valor de una cosa, ¿verdad? Entonces, evaluar es saber conocer, ¿verdad? El valor de una cosa o el nivel, como decía Patricia. Bien, un poco de historia. Recuerden que al final ustedes tienen que hacer una línea de tiempo sobre la historia de la evaluación, ¿verdad? Cómo surgió, cómo fue evolucionando y cómo está hasta en la actualidad. Entonces yo les hice como un resumen de todo lo que está en el libro y lo que han leído, ¿verdad? De la historia de la evaluación. Bien, la época de la evaluación, bueno, inicia, dicen, en el siglo quinto. Eh, Surgen las grandes universidades y se introducen en ellas los exámenes con carácter más formal. Mira, cuando comenzamos ya la época de los exámenes fue ahí por el siglo quinto. En ella los tribunales de suficiencia académica, dice, formado por maestros, otorgaban las aprobaciones en los estudios aplicando exámenes cuando un estudiante solicitaba un grado. Entonces los exámenes se realizaban en presencia del tribunal de maestros, eran orales, en latín y discutían en público temas filosóficos y religiosos. ¿Verdad? Ahí está una imagen que representa más o menos cómo se inició con esto de los exámenes, ¿verdad? Eran exámenes orales y se hacían en público. Vemos cómo ha cambiado con respecto a la fecha, ¿verdad? Ya los exámenes han, siempre mantienen su objetivo, ¿verdad? Que es el de medir, el de evaluar, pero han cambiado su forma. Inician con estos exámenes orales en público donde se discutían temas y en base a eso pues evaluaban, ¿verdad? Luego han ido evolucionando, luego se han hecho exámenes individuales, escritos, eh, incluso ahora virtuales, ¿verdad? Con la nueva tecnología y gracias a esa tecnología es que hemos podido avanzar, ¿verdad? Hemos podido aprender y estamos aquí en este proyecto. En ese mismo siglo solo llegaban, perdón, a estos exámenes los alumnos que contaban con el visto bueno de los profesores, después de un periodo de estudio que podía alargarse de 4 a 6 años, con lo que la posibilidad de fracaso era prácticamente inexistente, o sea que habían estudiado lo suficiente como para someterse a un examen, igual que como lo hacemos ahora, ¿verdad? Estudiamos lo suficiente antes de hacer un examen. Entonces, pero allá en esa época era como bastante extremo, ¿verdad? Estudiar de 4 a 6 años para poder hacer lo que es para poder hacer lo que es un examen, ¿verdad?
Bien, las naciones fundamentales en los esfuerzos evaluativos fue Gran Bretaña y Estados Unidos. Eso lo tenemos ahí en el libro, donde Gran Bretaña y Estados Unidos fueron como las dos naciones que se unieron para poder hacer este esfuerzo, ¿verdad? De la evaluación, de los procesos evaluativos. En Gran Bretaña, a finales del siglo IX, se utilizaron comisiones reales para evaluar los servicios públicos. Ya en Estados Unidos fue hasta en 1845 que se aplicaron test de rendimiento a los estudiantes, ¿verdad? Para ver qué tan eficiente o qué tanto rendían en sus estudios. El 19 de abril de 1500 los reyes católicos dictaron una ley conocida como Pragmática de Segovia. Esta consistía o exigía a los barberos una capacitación y un examen para poder ejercer legalmente el arte de sacar dientes y muelas. Entonces ahí comenzó lo de la odontología, ¿verdad? Esta ley debía ser aplicada no solo en España, sino en todos los territorios conquistados por España. En 1530, una ordenanza sajona recomienda el empleo de los exámenes en las escuelas primarias, ¿verdad? Ya vamos avanzando como un estímulo a los niños, ¿verdad? Hicieron los exámenes con un estímulo y para el otorgamiento de becas de estudio. Ya en 1530 comenzaron a, a otorgar estas becas de estudio, ¿verdad? En 1575, Juan Huarte de San Juan publica la obra o la historia, el libro, ¿verdad? El examen de ingenios, perdón, para las ciencias. En este libro se presenta la observación de señales y el escuchar a los oradores como procedimiento para realizar la evaluación y contempla que la práctica corresponde a la imaginativa y al entendimiento. Entonces, este señor a través de ese libro comenzó a evolucionar, ¿verdad? Lo que es la evaluación. Después ya para el siglo XVII se utilizan cada vez más los exámenes públicos para mostrar el aprovechamiento académico de los escolares. Estaba el grupo de jesuitas que aplicaba de esa manera los exámenes para dar a conocer sus centros docentes y dar reconocimiento público a los alumnos, ¿verdad? Ya comenzó a haber, gracias a la evaluación, un reconocimiento de parte de todos de parte de los estudiantes y de todos los que estaban relacionados con las escuelas, ¿verdad? Ay, perdón, Bien, en la época de los exámenes, Sócrates utilizaba cuestionarios evaluativos como recurso metodológico para enseñar. Ya ya introdujo lo que es los cuestionarios, ¿verdad? Sócrates hacía los cuestionarios y luego evaluaba
Ese era como un recurso metodológico para enseñar, incluso ese recurso aún lo utilizan algunos maestros, ¿verdad? Y es bastante bueno para estudiar, eh, para los estudiantes también, ¿verdad? Es bastante práctico. Bueno, en mi época de estudiante a mí se me hacía más fácil elaborar un cuestionario y estudiarlo, ¿verdad? No memorizarlo, ¿verdad? Porque la memorización en cierto concepto es buena, ¿verdad? Pero no siempre. Entonces, sí sirve mucho elaborar lo que son cuestionarios. Bien, bienvenida Rosa. Estamos en la historia sobre César. Buenos días. Estamos hablando sobre la historia, ¿verdad? De la evaluación, cómo se inicia, eh, cómo va evolucionando. Bien, ya en 1632, siempre en la época de los exámenes, Juan Amós Comenio, es el considerado como el padre de la pedagogía moderna, publica su Didáctica Magna, ¿verdad? Esta es, eh, en esta obra, que está traducida en varios idiomas, entre ellos está el latín. Se prescribía el examen como un instrumento de servicio de la buena enseñanza y de los procesos de aprendizaje. En esta didáctica magna se hace notar la importancia de revisar que lo enseñado se haya aprendido, ¿verdad? Esto es clave en el proceso de evaluación. ¿Verdad? Nosotros evaluamos no solo para medir el aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? Sino también para evaluarnos nosotros como docentes qué tanto se ha aprendido lo que se enseñó. Vale, para el siglo XVIII ya hay un aumento en el acceso a la educación. ¿Verdad? Surge la necesidad de comprobar y verificar los méritos y niveles individuales. Ahí surgen los primeros exámenes escritos. Ya no se hacen como al principio, ¿verdad? En los siglos anteriores no se hacen en público y orales. Recuerden que los exámenes se iniciaron así, haciéndolos en público, orales y debatiendo sobre algún tema específico. Ahora ya para el siglo XVIII comienzan los exámenes escritos para como requisito de ingreso a universidades y las escuelas de alto prestigio social. Entonces ya comenzaron a hacer exámenes como hasta ahora, ¿verdad? Por lo menos en la universidad donde estamos nosotros, siempre se hace como requisito, se tiene el examen escrito para poder ingresar, ¿verdad?
Luego viene la época de la eficiencia y los tests, ¿verdad? Cuando ya se inicia ya los exámenes escritos en el siglo XVIII. En el siglo XIX nace y se desarrolla la evaluación en la escuela tradicional. Ya dice ahí que el control de lo aprendido se realizaba a través de la capacidad de retener y almacenar del alumno por medio de exámenes, fundamentalmente de lápiz y papel, ¿verdad? Se comenzaron a hacer evaluaciones o exámenes, test, para medir la capacidad de retención y almacenaje, ¿verdad? O sea, de memorización del alumno. Ahora los exámenes han evolucionado de tal manera de que ahora la evaluación no pretende medir qué tanto se memoriza, ¿verdad? Sino más bien qué tanto se logra entender, analizar, comprender un tema. La forma de evaluar el trabajo escolar es por medio de la calificación, ¿verdad? Asignando notas. Generalmente esto se hace todavía. En este siglo se establecen los sistemas nacionales de educación y aparecen los diplomas de graduación. Ya los estudiantes podían graduarse, ¿verdad? Después de haber obtenido una calificación por medio de un test, ¿verdad? Ya eso va formando parte de lo que es la evaluación, ¿verdad? Esto en la época de Napoleón Bonaparte, ya que él fue el que estableció el sistema de exámenes escritos dirigidos por el Estado para ingresar a las universidades francesas. La revolución industrial vino a generar muchos cambios que impactaron de manera significativa a todo, ¿verdad? Tanto el ámbito social, eh, económico, cultural, ¿verdad? Esto impulsa a los gobiernos a manera de buscar modernizarse, ¿verdad? Bien, lo que hicieron fue formar comisiones para recabar información acerca del desempeño de ciertas áreas y formular algunas recomendaciones. Después de la época de los test viene este señor Ralph Tyler. Yo le puse ahí la época tayleriana, ¿verdad? Donde ya en el siglo XX, digamos, el término de evaluación educativa fue acuñado por Ralph Tyler, que de 1902 a 1985, ¿verdad? Que fue cuando murió, considerado el padre de la evaluación educativa. Antes de él la evaluación era asistemática y después de él sistemática y profesional. Él vino a sistematizar lo que es la evaluación. Antes de que Ralph Tyler sistematizara la educación, la enseñanza se centraba en los estudiantes y en la medición de sus logros, mientras que cuando ya el nuevo modelo de Tyler califica la evaluación como un proceso que busca determinar el logro de los objetivos educacionales establecidos con anterioridad al proceso. Entonces, evaluar no solo es medir el logro de los estudiantes, ¿verdad? Sino determinar si se han conseguido los objetivos planteados por el programa de estudio, ¿verdad? Que el Estado provee. Este señor Tyler fue el primero
en plantear un modelo evaluativo sistemático que propone evaluar en función de la relación existente entre los resultados y los objetivos de aprendizaje establecidos previamente en el currículum, lo cual consiste a través del desarrollo de las actividades. Bueno, él lo que planteaba es un modelo eh, sistemático, ordenado, ¿verdad? Teórico sobre la evaluación de los aprendizajes. Bien, también ya para esa época, ¿verdad? Había tecnología, la más básica, ¿verdad? Para el desarrollo de pruebas eh, que correspondían a los objetivos planteados. Entonces, para medir los objetivos, si se habían logrado los objetivos, eh, se, se utilizaban la tecnología que hasta ese momento existía, ¿verdad? La evaluación y la medición, según Tyler, se diferencian como dos conceptos distintos, ¿verdad? Pasando la evaluación de un primer plano y quedando la medición en segundo plano. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre estos dos conceptos, entre evaluación y medición? ¿O consideran ustedes que es lo mismo? No sé, me pueden responder ahí en el chat, o si quieren también pueden activar sus micrófonos. ¿Me escuchan bien? Sí. Aunque mucho gusto a todos los compañeros Hola. ingresados. Sí, creo que la diferencia está bien marcada. Una solo en la detalle, por ejemplo, solo nos están diciendo qué es la cuestión. Solo quieren saber en qué medida pueden catalogar cómo están las calificaciones de los estudiantes. En la segunda nos está dando la opción de evaluar a los estudiantes con una finalidad el propósito de la evaluación, que es poder hacer un cambio para mejorar los procedimientos de aprendizaje que se están proveyendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que creo que en eso radica realmente la diferencia de ambos. Ajá, muy bien. Gracias por su participación. ¿Alguien más? Bien, sí, ¿verdad? Lo que decía César tiene mucha razón. La medición y la evaluación son cosas distintas, pero que están relacionadas, ¿verdad? La medición lo que nos proporciona es información que cuantifica, ¿verdad? Nos da, es un proceso cuantitativo, ¿verdad? Que nos da una nota, nos asigna un valor numérico. Y la evaluación eh, juzga la información que se obtuvo, entonces ya se convierte en un proceso cualitativo más que cuantitativo, ¿verdad? Pero a su vez puede ser cuantitativa si se asigna una calificación, ¿ya? Por eso es que tenemos los diferentes tipos de evaluación, que ya los vamos a ver más adelante, ¿verdad? Bueno, la buena evaluación tiene que tener las siguientes condiciones, según Tyler. Eh, una propuesta clara de objetivos. ¿Verdad? Recuerden que eso es como lo básico, ¿verdad? Para cualquier cuestión que vayamos a enseñar o que vayamos a medir, que vayamos a evaluar, tienen que estar bien claros los objetivos, porque a partir de ellos es que nosotros podemos decir si se alcanzaron, no se lograron los objetivos, hasta dónde se logró, etcétera, ¿verdad? Determinar las situaciones en las que se debe manifestar las conductas esperadas, ¿verdad? Cómo los estudiantes se comportan en cuanto a una evaluación, y la elección de instrumentos apropiados de evaluación, ¿verdad? No todos
los instrumentos de evaluación sirven de la misma forma, ¿verdad? Hay muchas formas de evaluar, podemos hacer una evaluación práctica, una evaluación teórica, una evaluación oral, escrita, virtual, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que elegir bien el instrumento de evaluación que se va a utilizar para lograr una buena evaluación, ¿verdad? Muchas veces hacemos test escritos y no redactamos bien las preguntas para que el estudiante pueda responder y nosotros podamos medir, ¿verdad? El, qué tanto se ha aprendido, qué tanto se han logrado los objetivos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted pregunta que en una clase de estudios sociales, pregunta que los volcanes del Salvador son. O sea, esa es una pregunta bastante abierta y muy poco bien formulada, ¿verdad? Pienso yo, no sé, ¿qué responderían ustedes a esa pregunta? Los volcanes del Salvador son. Sí, la verdad que aquí es muy mala la redacción porque ¿cuál es el objetivo que se pretende alcanzar con esta pregunta? Ajá. Sería primero. Y Sí. lo que queremos es conocer si el estudiante está familiarizado con los términos geológicos eh, Ujú. del país, ¿verdad? Sí. Geográficos, o si queremos que lo conozca a nivel de nombres, cuántos son en el país, Ujú. se radica tanto. Entonces lo primero que se tiene que hacer es tener bien claro qué es lo que queremos evaluar en el estudiante, qué es lo que queremos conseguir con la respuesta. Sí. Si ellos saben el concepto de lo que es un volcán o saben cuántos volcanes hay en su país y si conocen los nombres de esos. Sí. Por lo tanto, la redacción es sumamente importante al momento de hacer una pregunta y lo que dice, lo primerito, ¿verdad? Sí. Tener bien claro el objetivo que tiene la evaluación en su momento de realizarse, cuál es el concepto que quiero alcanzar, qué es lo que quiero medir realmente del rendimiento académico o de las capacidades, las habilidades, las competencias que ha alcanzado el estudiante. Claro, muy bien. Sí, ¿verdad? Esa pregunta está bastante confusa, ¿verdad? Porque, y se las menciono porque yo la vi en un test de alguien por ahí y veía las respuestas de los alumnos. Decían, los volcanes son grandes, puso uno, y la respuesta está buena. Los volcanes son muchos, los volcanes son, este, verdes, o sea, cada quien daba su propia respuesta y todas estaban correctas porque no estaba como bien definido los objetivos que se pretendía medir con esa pregunta, ¿verdad? Entonces, por eso dice Tyler que una buena evaluación tiene que tener esas condiciones. Bien, eso es en cuanto a la historia, ¿verdad? Según Florencia Carlino, dice que la evaluación como invento social es simultánea y consustancial con la invención de los procesos educativos institucionalizados mucho antes que existiera la pedagogía moderna. Ya se habían institucionalizado esos procesos educativos, ¿verdad? Llevados a las instituciones. Bien, esto es en cuanto a la historia. Recuerden que ahí está la primera pregunta generadora. Ustedes deben responder a esta pregunta. Dice cómo se puede observar la, nos, la noción de evaluación educativa en la época antigua, implicando a través de la historia hasta la actualidad. Aquí lo que se sugiere es que ustedes hagan una línea de tiempo con todo lo que se ha visto hasta el momento y lo que tienen ahí en el libro. Pueden hacer una línea de tiempo de cómo va evolucionando la evaluación educativa.
Bien, los cambios que han habido generacionales de la evaluación. Bueno, este concepto de evaluación, de acuerdo a las generaciones, ha ido cambiando, ¿verdad? En el proceso de enseñanza-aprendizaje ha evolucionado a través del tiempo. Echamos el rollo, Rosy. Sí, estaba tratando de silenciar ahí, pero no encontraba la forma porque... Ya le vamos a decir a Rosy. Bien, entonces él les hablaba de que las generaciones, eh, bueno, según la generación, el énfasis que hacen al proceso de evaluación, ¿verdad? En la primera generación eh, hacían énfasis en el uso predominante de la medición para determinar el desempeño, ¿verdad? ¿Qué tanto se medía, ¿verdad? O cómo podríamos medir, ¿verdad? La evaluación ahí. No se preocupe, Rosa. En la segunda generación eh, se hacía énfasis en establecer el rendimiento en función de los objetivos y contenidos. ¿Ya? Para la tercera generación, en la verificación del aprendizaje por medio de conductas preestablecidas. Y en la cuarta generación se hacía énfasis en la respuesta acertada a las diferentes necesidades e intereses humanos. Sí, está bien, no se preocupe, Rosy. Bien, lo que podemos hacer es que silencien el micrófono para que, y si quieren opinar, pues lo activan nuevamente y entonces opinan, ¿verdad? Porque a veces se escucha como el eco también de mi voz por ahí. Bien, en cuanto a la evaluación de los aprendizajes, hay diferentes enfoques, ¿verdad? De la evaluación. Hoy en día existe claridad en que toda institución que emprenda algún proceso debe contemplar la evaluación como la base para ir tomando las decisiones, ¿verdad? Más efectivas para cualquier empresa, institución o lo que sea, ¿verdad? No solo en el ámbito educacional, siempre debe de haber una evaluación para poder tomar decisiones, ¿verdad? A partir de esas evaluaciones. Bien, la clasificación de la evaluación de acuerdo al propósito, ¿verdad? Tomar decisiones. Hay diferentes tipos de evaluación, ¿verdad? Ustedes ya las conocen, no sé si las han estudiado. Bueno, está la diagnóstica, la sumativa y la formativa. Ajá, qué bueno. ¿En qué consiste la evaluación diagnóstica? El propósito es valorar los conocimientos previos que se tiene de algún contenido o de alguna circunstancia de parte de la persona evaluada,
Sí, solamente el estudiante, sino de que cualquier persona, y valorar qué tanto hemos avanzado en, en algún contenido. Realmente es tanto previa como posterior, es durante el proceso también que se da el diagnóstico. sí, claro. Siempre la evaluación diagnóstica se puede hacer, ¿verdad? Generalmente se hace al inicio. Así es. Generalmente se hace al inicio, pero también se puede hacer durante y bueno, al final. Eh, la evaluación sumativa es la que generalmente conocemos, ¿verdad? Como que podemos asignarle una nota, un valor numérico. Y en el caso de la formativa, ¿cuál sería? En esta tengo un poquito de confusión al verla con referencia al diagnóstico, porque realmente la veo como algo más de intervención. Ajá, muy bien. La evaluación formativa es aquella en la que podemos evaluar el aprendizaje de los estudiantes, el logro de los objetivos, pero no les asignamos una nota, sino que para saber que, por ejemplo, un análisis de un texto, ¿verdad? Que tanto se ha logrado analizar un texto, etcétera. Entonces, ay, qué bueno, me Ok, compartieron la entonces pantalla. en la evaluación formativa, para si lo comprendí, ¿verdad? Lo voy a mencionar así. En esto lo que su propósito principal es valorar si se avanzó correctamente en el desarrollo del contenido, sin dar ponderación como la sumativa y se parece mucho a la diagnóstica, pues. Sí, sí, es que todas son como parecidas, ¿verdad? Pero el propósito está un poco diferenciado. Por ejemplo, para la evaluación diagnóstica dice ahí que el propósito es tomar decisiones para hacer más viable o eficaz la enseñanza, evitando fórmulas o caminos inadecuados. O sea, la evaluación diagnóstica nos sirve para saber cómo están los estudiantes y qué podemos hacer por ellos, ¿verdad? Que no repetir algunos temas que ellos ya tienen claro, entonces estamos perdiendo el tiempo ahí, ¿verdad? En el caso de la evaluación sumativa, el propósito dice tomar decisiones para asignar una calificación. Y en la formativa, también el propósito es tomar decisiones respecto al reajuste de la estrategia didáctica, ¿verdad? Entonces, la formativa sirve como para ajustar un contenido si no se ha logrado comprender, entonces hacemos la evaluación formativa y nos damos cuenta de que el contenido no se ha logrado comprender, entonces reforzamos, hacemos un refuerzo, entonces ese es el propósito de la evaluación formativa, no asignar una nota, ¿verdad? Bien, la evaluación como sistema. Hay actividades de control previo que sirven para diagnosticar las condiciones en que se encuentran los estudiantes, como la evaluación diagnóstica. El control sistemático, que esta información da información de cómo va marchando el proceso de asimilación de conocimiento. Es como un control permanente a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un control parcial que concuerda con los momentos en que se evidencian saltos cualitativos en el estudiante, dice acorde con el diseño y el curso, o sea que tanto ha logrado avanzar, no en todo el proceso, sino en parte de él, ¿verdad? En algunos temas o algunas situaciones, ¿verdad? El control final, que sería como ya la probar eh, si los objetivos se han logrado, ¿verdad? Haciendo una evaluación integradora de todo lo que se ha hecho durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, tenemos ahí también está en una comparación o un resumen comparativo
entre la evaluación tradicional y la evaluación, la evaluación tradicional y la evaluación actual, bueno. En cuanto al enfoque tradicional, dice que todos los alumnos aprenden de la misma manera. En cambio, en el enfoque actual nos dicen que no existen alumnos estándares. Cada uno es único y la enseñanza debe ser individualizada. Entonces, por lo tanto, la atención a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje es individual, ¿verdad? Otro enfoque dice que la mejor forma de evaluar el proceso de los alumnos es mediante pruebas de papel y lápiz, ¿verdad? Y el enfoque actual dice que no necesariamente son pruebas escritas, ¿verdad? No siempre vamos a hacer pruebas escritas. También pueden hacerse otros como proyectos, proyectos de investigación, como la observación, ¿verdad? Observar al estudiante, trabajos de los alumnos, las carpetas que los estudiantes elaboran, las tareas exaula, ¿verdad? No solamente pruebas, pero siempre se tienen que incluir, ¿verdad? Las pruebas de papel y lápiz, pero ya agregar otro tipo de evaluación, ¿verdad? Como la evaluación integradora. También tenemos la evaluación está separada del currículo y de la enseñanza, eso según el enfoque tradicional, ¿verdad? Tenemos ahí que el enfoque actual dice que los límites entre el currículo y la evaluación se confunden, o sea que están bien estrechamente relacionados, ¿verdad? La evaluación con el currículo, ¿verdad? Porque a partir del currículo es que nosotros tenemos lo que son los objetivos, los indicadores de logros, y podemos medir con la evaluación si esos objetivos se han logrado, ¿verdad? Está también, según el enfoque tradicional, existe un cuerpo de conocimiento bien definido que los alumnos deben dominar en la escuela y que deben ser capaces de demostrar o reproducir en una prueba. En el enfoque actual dice el fin principal de la educación es formar personas capaces de aprender durante toda su vida y la evaluación contribuye a ello. Entonces, en el enfoque actual dice que estamos formando personas capaces, ¿verdad? Por eso tenemos desarrollar en ellos las competencias necesarias para enfrentarse a la vida, ¿verdad? Para enfrentarse a las situaciones de la vida cotidiana. Y la evaluación contribuye, ¿verdad?, a que esas personas sean capaces de enfrentarse a los procesos de toda su vida, ¿verdad? En cambio, en el enfoque tradicional solo medían lo que es el conocimiento, que los estudiantes fueran capaces de repetir lo que se les decía, ¿verdad? De memorizar, de hacer lo mismo. Entonces la idea pues ahora está bastante mejorada, ¿verdad? En cuanto a eso, ¿verdad? Porque somos los maestros estamos llamados a poder formar estudiantes, a poder formar personas que no repitan lo que nosotros estamos enseñando o aplicando, sino más bien que mejoren, ¿verdad? Que lo hagan de mejor manera, que tengan nuevas ideas, que es así como hemos ido avanzando, ¿verdad? Y si no, ahora, cómo se va evolucionando en cuanto a la tecnología, ¿verdad? Se dan cuenta de que cómo hemos ido avanzando y esto es gracias a que han habido estudiantes, personas que han querido hacer más, ¿verdad? Conocer más. Bien. La evaluación tradicional, solo en este tipo de evaluación solo se evaluaba para el alumno, ¿verdad? En la evaluación tradicional. En cambio ahora la evaluación
ha cambiado un poco, ¿verdad? Se evalúan no solamente al alumno, ¿verdad? Se puede evaluar al profesor, se puede evaluar a la institución, se puede evaluar a los padres de familia, ¿verdad? En la evaluación tradicional se evalúan solamente los resultados, ¿verdad? Se evalúan solo los conocimientos, se utilizan instrumentos inadecuados, no se evaluaba éticamente, se evalúa para controlar nada más, ¿verdad? No se hace autoevaluación ni coevaluación, no se practica la evaluación continua. Solo se hacía una sola evaluación. Si se dan cuenta, al principio les hablaba de que la evaluación que hacían en el siglo V sería una evaluación a los estudiantes que el profesor decía que debían evaluarse y que habían estudiado de 4 a 6 años para poder hacer una sola evaluación al final, ¿verdad? Entonces eso era la evaluación tradicional. Ahora es una evaluación continua que se va haciendo a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje para poder ir mejorando, ¿verdad? Bien, en cuanto a los procesos y productos, bueno, estos son muy importantes y están relacionados con el pensamiento complejo, la planeación, la solución de problemas, la toma de decisiones, la construcción de argumentos. Y todos estos demandan diferentes formas de evaluación. ¿Cuáles son las formas de evaluación que ustedes conocen? ¿Alguien que me pueda responder por ahí? Las formas de evaluación o los tipos de evaluación que tenemos actualmente. Bueno, la tradicional, en la evaluación tradicional, pues esa es la heteroevaluación, ¿verdad? Que se hace nosotros de los estudiantes, de los maestros a los estudiantes, ¿verdad? ¿Cuál otro tipo de evaluación hay? Bien, tenemos también la coevaluación y la autoevaluación, ¿verdad? Ya estas son evaluaciones que los vamos a ver más adelante. A continuación se les presenta la segunda pregunta generadora. Considera que la cultura de la evaluación educativa depende en cierta medida de las dimensiones pedagógicas, psicológicas y éticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación matemática. Si su respuesta es sí, ¿por qué, verdad? Y si es no, también. Explique. Bien, esto lo saqué del libro, los propósitos de la evaluación, de acuerdo a las características que tiene la evaluación, deben ser, ante todo, dice ahí, dinámica, dialógica, contextual, permanente, democrática, integral, flexible, interactiva, formativa y humanística, ¿verdad? Todo eso, todas esas son las características de la evaluación. Álvarez Méndez, en su obra que dice Evaluar para conocer, examinar para excluir, señala que solo cuando aseguramos el aprendizaje podemos asegurar la evaluación. La buena evaluación que forma convertida ella misma en medio de aprendizaje y en expresión de saberes. Solo entonces podremos hablar con propiedad de evaluación formativa, ¿verdad? Cuando aseguremos el aprendizaje, aseguramos la evaluación, una buena evaluación, ¿verdad? Que ya veíamos antes los criterios.
La tipología de la evaluación, lo que les mencionaba, dice, responde a referentes como el normotipo, que se divide en nomotética, ideografía, normativa y criterial, ¿verdad? Según referente a la función, determina 3 tipos, la diagnóstica, la formativa y la sumativa, que era la que veíamos. Y referente al agente, se divide en heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, ¿verdad? Por el agente. La evaluación de los aprendizajes se puede tipificar o hacer diferentes tipos, ¿verdad? De acuerdo a la gente, o sea, a quién se va a evaluar. En la heteroevaluación, ¿a quién se evalúa? Bien, la autoevaluación nos evaluamos a nosotros mismos, ¿verdad? La coevaluación, ¿a quién se evalúa? En la coevaluación, ¿cuál es el agente? Ajá, entre compañeros, ¿verdad? La coevaluación es entre compañeros, pero el que está siendo evaluado no participa de esa evaluación, ¿verdad? Eh, por ejemplo, están en un grupo de 5 integrantes y vamos a realizar una coevaluación de uno de ellos. Entonces, en esa evaluación participan los otros 4, ¿verdad? Evalúan a los otros 4. Sí, en la autoevaluación nos evaluamos nosotros mismos. La coevaluación es entre compañeros, pero el que está siendo evaluado no participa de esa evaluación. Y la otra es la heteroevaluación. Esa es la que comúnmente conocemos, ¿verdad? Que el docente realiza con el afán de valorar qué rendimiento han tenido sus estudiantes con respecto a un tema, contenido específico. Bien, no solamente los exámenes escritos son los instrumentos para evaluar, ¿verdad? Hay muchas otras formas de evaluar. Están ahí monografías, resúmenes, portafolios, el cuaderno de clases, el cuaderno de campo, ejercicios en el área de matemática, ¿verdad? Se utilizan mucho lo que son los ejercicios, ¿verdad? Textos escritos para lenguaje, producciones orales, investigaciones, ensayos, mapas conceptuales, mapas mentales, todo eso nos sirve para evaluar, ¿verdad? Bien, las técnicas e instrumentos de evaluación. Bueno, hay técnicas informales, que es la observación de las actividades que realizan los alumnos, la exploración por medio de preguntas formuladas por el profesor durante una clase. Bueno, esas son técnicas informales de evaluación, pero sin embargo es una evaluación, ¿verdad? Es una evaluación formativa.
Bien. Eh, También con la observación, ¿verdad? Viendo la parte de la observación de cómo realizan las actividades los estudiantes. Está la auto, hetero y coevaluación, de lo que ya hablábamos, ¿verdad? Una participación amplia de todos los agentes involucrados en el proceso. Los agentes de evaluación son el alumno o la alumna, el maestro o maestra. Y ahí está como una definición de cada uno de la autoevaluación, cuando el sujeto de la evaluación, quien evalúa sus propias actuaciones, ¿verdad? La coevaluación es una evaluación mutua de actividad o trabajo, y la heteroevaluación es una evaluación que una persona hace sobre otra. Vale, es muy parecida la coevaluación con la heteroevaluación, ¿verdad? La diferencia es que la heteroevaluación la hace una sola persona para otra u otras personas. Y la coevaluación es una evaluación que se hace en conjunto para evaluar una persona, ¿verdad? O un grupo, o otras personas, varias personas, etcétera. Autoevaluar es crear el hábito de comprobar las tareas realizadas. Autoevaluarse no solo es asignarse una nota porque, bueno, me conviene y me pongo 10 y ya, ¿verdad? Sino que es algo es una, como una evaluación intrínseca, ¿verdad? Que está dentro de nosotros, y que lo evaluamos de acuerdo a lo que se ha realizado, ¿verdad? Sin hacer juicios, digamos, de valor antes. Eh, Bien, continuamos. Bien, este es un diálogo evaluativo, ¿verdad? Donde tenemos la heteroevaluación, el profesor hacia los estudiantes. Este, tenemos tenemos la heteroevaluación, la coevaluación. Es como un diálogo, ¿verdad? Entre todos. El alumno hace una coevaluación con el otro alumno o compañero de él, ¿verdad? El profesor hace una heteroevaluación a los estudiantes, etcétera. Ahí están algunos procedimientos de evaluación: pruebas orales, escritas, pruebas objetivas o de respuesta corta, pruebas del libro abierto. Podríamos incluir también las pruebas virtuales, ¿verdad? En el caso de ustedes como estudiantes que están haciendo estudiando a distancia. Entonces las pruebas en la mayoría de los casos son virtuales, ¿verdad? Bien, permítanme un momento que me está hablando el licenciado. Hola. Bien, las disculpas del caso, no sé qué pasó ahí, quién era. Bueno, continuamos. Ya estamos. El plan de evaluación: qué aspectos del proceso serán evaluados,
cuándo se evaluará, qué procedimientos, técnicas y criterios serán empleados, qué instrumentos de registro se utilizarán, la manipulación de los datos, la toma de decisiones. Bien, y tenemos la pregunta generadora 3, que es los retos, cuáles son los retos y desafíos que los docentes de matemáticas deben de enfrentar para cambiar y mejorar los procesos de evaluación y en la educación matemática acorde a la sociedad actual. Esa es la otra pregunta generadora que tienen por ahí. Recuerden que son 3, ¿verdad? Las preguntas que deben responder y deben entregarlas. Van a analizar cada una de las preguntas y luego tienen que ser entregadas en la plataforma. No sé si tienen alguna duda, preguntas con respecto a la tutoría, porque con esta estaríamos finalizando lo que es la tutoría. Bueno, algunas recomendaciones. Bueno, recordarles que deben participar en el foro académico 1, lo que no lo han hecho. Tiene una ponderación del 10% de su nota final. También decirles que el lunes se abre la tarea 1 sobre el diseño de evaluación cotidiana con instrumentos, rúbricas, listas de cotejo, etcétera. Esta tiene una ponderación del 15% de su nota final y la fecha de entrega es para el 29 de abril. Traten de participar en el foro académico, ya que se va a cerrar el 28 de abril. No han participado en este foro y tienen que participar. Recuerden que es un porcentaje, ¿verdad?, de la nota. Bien, me preguntan, César, con estas preguntas dice, siempre se aplicará en el foro académico 1. El foro académico 1 es sobre bien, no estamos hablando del foro inicial, ¿verdad? O el foro de la cafetería, sino que ya el que está en la unidad 1, que estamos hablando eso es sobre la autorreflexión del video. No, ahí se les abriría un espacio, César. Sí, se les abriría un espacio para poder ustedes responder a esas preguntas. En el foro académico 1 es solamente para lo del video que está ahí, ¿verdad? Y analizar lo que es el video y seguir los pasos que ahí dicen. Pero para estas preguntas generadoras se les abre un espacio para que ustedes puedan entregarla. Ajá. Al finalizar de las tutorías, supongo que ya mañana estaría disponible ese espacio para que ustedes puedan agregar esas preguntas. Puede ser en un documento de Word o PDF, o puede ser escribiéndolas en el foro, ¿verdad? En un foro que se les va a abrir ahí, se les va a asignar. Bien, Elizabeth dice, las preguntas generadoras de esta videoconferencia
están separadas en plataformas. Sí, se les va a asignar ahí pero realmente las preguntas están acá, ¿verdad? Incluso, bueno, revisen los que tienen el libro, en el libro aparecen también, ¿verdad? Algunas de las preguntas generadoras que están ahí. Está, por ejemplo, la primera pregunta. Bueno, ahí están, en las primeras páginas. Y si no, se hace, lo pueden ver ahí en la grabación que va a quedar de la tutoría, ¿verdad? Si no las han podido copiar. Bien, entonces, si no tienen más dudas, dice Lick, ¿podría por favor darnos las preguntas para poder trabajar en ellas? Porque no las alcanzamos a copiar completas. Y ya vi que en plataforma no están, dice. Ah, bueno, Patricia las tiene también, ¿verdad? Pero igual, si no, yo se las puedo proporcionar ahí. Se las mando en un mensaje en la plataforma, ¿verdad? Para que las tengan. Gracias, Lexi, porque fíjese que en el libro aparecen varias, pero varias preguntas. Entonces, Sí, yo sé. ¿cuáles son? Ajá, sí, sí, mejor se las mando ahí en un mensaje. Igual Patricia las va a mandar, dice a Messenger. Ah, bueno, ya las tiene ahí. Gracias, Patricia. Gracias. Bien, entonces con esto estaríamos finalizando una reflexión nada más, una reflexión final. Dice, si algo es importante, debe evaluarse porque la evaluación favorece la mejora de cualquier práctica o proceso. Y es por ella que juntos profesores, alumnos, directores pueden avanzar cada vez más hacia la calidad educativa, porque la evaluación educativa es aprendizaje y todo aprendizaje que no conlleve un componente de autoevaluación de la actividad misma del aprender no forma integralmente, ¿verdad? Entonces debemos estar evaluando de forma continua para poder mejorar constantemente, ¿verdad? Agradecerles la participación, Elizabeth, Patricia, Rosa, César, todos los que estuvieron en la videoconferencia y los que participaron también. Elizabeth, gracias por sus participaciones. Eso viene a enriquecer lo que es la tutoría. Espero que les sirva, ¿verdad? Para el estudio que ustedes están haciendo. Y cualquier duda, consulta que tengan, pueden escribirme ahí en mensajes de texto en la plataforma. Yo estaré pendiente. Y nos vemos en la próxima tutoría. Bueno, que tengan un buen fin de semana y que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.